Pues como habíamos quedado, vamos a tomar el tema de intencionalidad dentro del marco legal mexicano con algunos casos relevantes. Además, hay muchos más, pero no quise sacar de contexto otros asuntos que de momento no son necesarios. Es decir, hay pruebas, hay todo, y sí va a ser en su momento necesario, pero en este momento. La intencionalidad en el ámbito legal es un concepto fundamental que se relaciona con la voluntad consciente de cometer un acto. Es decir, un ejemplo, la usurpación de identidad. La usurpación de identidad se da normalmente cuando una persona que no es esa persona finge ser otra persona, eh, tanto puro o no legal. En el contexto de los delitos, la intencionalidad se refiere a la finalidad deliberada con la que una persona realiza una acción que está prohibida por ley. Y la ley te dice claramente qué tipo de acciones están prohibidas y tú, conocedor de la ley, si lo llevas a cabo, pues bueno, estás viendo que les he mostrado en más de una ocasión en toda esta información que he venido manejando, el hecho cuando autos regulares que no están autorizados para hacerlos se meten, por ejemplo, al carril de Mexibus, están infringiendo una ley porque pues no es una conducta que se deba de seguir. Estás invadiendo carriles exclusivos y un montón de comportamientos que están considerados ilícitos. Tiene una ley que definiremos como FDO para no pronunciar ninguna palabra que no pueda. Video establece reglas para investigar personas, perseguir, procesar y sancionar delitos cometidos por personas que forman parte de grupos criminales o de finalidad, y esta ley define claramente las reglas que es un grupo de esos, cómo se investiga, cómo se persigue, cómo se procesa y cuál es la sanción. En FDO se considera delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan, de hecho, para cometer ciertos delitos de manera permanente o decir, eh, ok, pusiste un moco a mi café, está bien, es normal, buenos días. Cuando esa conducta se considera una conducta repetitiva, constante y que además participan tres o más personas, pues entonces ya pasa a encuadrar dentro de lo que define la ley, ¿no? Por ejemplo, el artículo segundo de dicha ley se refiere que los miembros de la organización tengan la intención de hacer alguno de los delitos previstos en la ley, obtener un beneficio económico a cambio de cualquier índole. Es decir, supongamos que por ponerle un moco de café, aquí te dan 100 pesos, ¿no? Ah, bueno, ya tienes un beneficio, ¿no? Por muy pequeño que este parezca, es un beneficio económico. El orden público, la seguridad nacional o la paz social. Y antes mencionado establece que se presume la intención cuando con armas, explosivos o sustancias químicas. Y es que locos no es una sustancia que se maneje comúnmente. Es decir, no la consigues en la tienda o no la consigues en las materias primas, ¿no? Realice actos de violencia o
intimidación. Es decir, si todo el tiempo te están amenazando con lastimar o dañar a alguien que estimas, pues eso se trata de intimidación, ¿no? Más aún cuando sales o vas yendo, sales por el pan y que te encuentres alguno de estos sujetos a tu casa, ¿no? Tenga vínculos con otras organizaciones que se dedican a más o menos ¿no? Y el mencionado puede ser de dos tipos, uno que es directo, otro que es indirecto. Directo cuando el sujeto tiene la intención de cometerlo y es muy específico. Indirecto cuando el sujeto no tiene la intención de cometerlos, pero sabe que su conducta puede producirlo. Es decir, mi intención no fue matarlo, nada más asustarlo, pero disparé y se murió, ¿no? Sí, puede presumirse a partir de ciertos hechos como la organización, el conocimiento del sujeto de los fines de la organización y la realización de actos por parte del sujeto para lograr los fines de la organización. Es decir, está muy claro y no deja ninguna conclusión, funcionalidad fundamental en la configuración de lo que hace este tipo de organizaciones, ya que la LFDO establece que para este delito se requiere que los miembros de la organización tengan la intención de hacerlos, ¿no? La prueba del dolo puede ser difícil, pero para esto la misma ley establece que el dolo puede presumirse a partir de ciertos hechos. Ahora a casos específicos, por ejemplo, los informáticos, ¿no? LFBDPP, así se llama, ¿no? Esas sanciones para quienes procesen datos personales de manera engañosa o provoquen violaciones de seguridad en bases de datos con fines de... No sé, estoy pensando qué tipo de bases de datos podrían utilizarse para esos fines, ¿no? Quizá usuarios, eh, nacionales, ¿no? No define el concepto de intención de manera explícita, sin embargo, se puede inferir que la intención juega un papel importante en la aplicación del que se refiere al ánimo o propósito con el que se realiza el tratamiento. ¿Ok? Establece que el tratamiento de datos personales debe ser lícito, consentimiento específico, informativo y legal. Esto significa que el responsable del tratamiento debe tener una intención legítima para tratar los datos personales y debe de obtener el consentimiento del titular de los datos antes de hacerlo. Establece que el responsable del tratamiento debe tomar medidas de seguridad para proteger los datos personales como daño, pérdida, alteración, destrucción o incluso acceso o tratamiento no autorizado. Esto significa que el responsable del tratamiento debe tener la intención de proteger los datos personales y debe de tomar las medidas necesarias. ¿No? Los ejemplos en los que la intención puede ser relevante, si una empresa solicita datos personales a sus clientes para fines de marketing, debe tener la intención de utilizar datos para esos fines específicos y no para otros fines. Es por esto que estuvimos hablando tanto de marketing y ustedes que suelen ser personas muy listas y sobre todo muy curiosas hagan el tipo de pruebas de las que les menciono y puedan determinar, como a mí me tocó en su momento, es que algo no está bien, ¿no? Si un hospital solicita datos personales a sus pacientes para fines de tratamiento médico, el hospital debe tener la intención de utilizar los datos para esos fines específicos
y no por la autoestima. Y es por eso que en ese sentido que me sorprende cuando los resultados de algunas pruebas proyectivas están en la boca de todos, ¿no? Tan en la boca de todos que creo que lo traigo hasta en las orejas y eso es literal, ¿no? Si una persona publica una oportunidades en una red social, una persona debe tener la intención de compartir esos datos con el sí, es mi intención que todos se enteren. Y sí, es personal y sí, y lo publico porque volvemos otra vez a la intención y se va poniendo mal en este lado. Yo sé, yo conozco la conducta, he leído de la conducta y sé las consecuencias. De momento mi intención podría parecer un tanto mala, realmente no es mala porque conozco las consecuencias y eso lo vamos a ver hacia el final de este video. La intención es un elemento importante en la aplicación de la. El responsable del tratamiento debe tener una intención legítima para tratar los datos personales y debe tomar las medidas necesarias para protegerlos. Es muy, muy importante que la información esté bien resguardada, ¿no? Evitar delitos, porque, por ejemplo, datos como tienen identificación oficial, llámese INE, pasaporte, etcétera, pueden ser utilizados con otros fines eh, que pueden ser bastante. En este sentido, el Código Penal, y con esto vamos a cerrar y a cerrar la idea que quedó pendiente, el Código Penal General establece sanciones para intencionalidad es un elemento clave en la tipificación de estas conductas, es decir, si bien no te habla abiertamente de la intencionalidad, yo creo que sí hay por ahí uno o dos artículos que mencionan algo al respecto, sí tienes una serie de elementos para inferir esta intención. Delitos y otros delitos requieren que el actúe con conocimiento y voluntad. Es decir, sabemos a qué horas sales, a qué horas llegas, a dónde vas, cuánto te tardas, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de situaciones es información que aprovecha este tipo de cosas, ¿no? La intención del Código Federal no define el concepto de intención de manera explícita, sin embargo, se puede inferir que intención juega un papel importante en la aplicación del código, ya que se refiere al ánimo o propósito con el que se realiza una conducta. Y otra vez, bueno, yo conozco la forma de operar, sé lo que puede pasar y por eso hago algunas cosas porque sé el fin. Es decir, tú que también lo sabes y que no has hecho nada, o sea, te diste cuenta, pues debe de ser algo porque está en tus manos el poder evitar, ya que en las mías no está. Y si lo hiciera, me desprotejo a mí y desprotejo a las personas que me. La general establece que para que una conducta se configure como delito se requiere que concurran dos elementos. Uno, la tipicidad, es decir, la conducta debe de estar descrita en el código como un delito y la antipolicidicidad, que es la conducta debe de ser contra. ¿Sí? Y se los explico en el ejemplo, ¿no? Es decir, me puedes ofender, pero vámonos a fondo, vámonos al meollo del asunto, es decir, la ofensa no es delito, sino el delito es el fondo. Los elementos para reconocer la necesidad de que la conducta sea dudosa. Y bueno, se refiere a la intención del sujeto de cometer un delito, ser directo cuando el sujeto tiene la intención de cometer un delito en específico, si es desde el principio, el objetivo,
Ese es directo. Y el indirecto cuando el sujeto no tiene la intención de cometer un delito específico, pero sabe que su conducta es decir, una conducta o una actitud peligrosa. Por ejemplo, la mayoría de las personas o siguiendo taxistas de cierto tipo de organizaciones, si bien podrán decir que es una manifestación, etcétera, etcétera, su conducta abre la puerta a que pueda ocurrir un accidente o un delito y ellos lo saben. Incluso algunas de esas organizaciones ya están actuando. Pero es más grave cuando ese tipo de conductas no les interesa. El sujeto no tiene la intención de cometer un delito en específico, pero sabe que su conducta. Eso se llama dolo, no sabes y no te duele. El Código Penal Federal establece que el dolo se presume cuando el sujeto realiza una conducta con conocimiento de tus elementos típicos. Es decir, sabes que tu conducta puede causar un accidente y lo haces muy repetido, más allá de lo que es normal. El resultado quiere decir, sabe que va a causar un accidente y es exactamente lo que está buscando, un accidente. Ve el resultado y no lo evita. Es decir, si tú eres una autoridad, sabes lo que va a pasar. Lo has visto infinidad de veces y no haces nada, pues eres parte de eso. Así de sencillo, y es por eso que no me enojo ni siquiera con los policías, ¿no? Cuando la prueba del dolo, la prueba del dolo puede ser difícil ya que se trata de un elemento, ¿no? Es que con el ejemplo de la ganancia, aunque sea de 100 pesos, pues, o en este caso de 100 dólares, fondos, sabes que si ocurre un accidente está manchado de sangre y por definición no deberías aceptarlo. Sin embargo, hay quienes defienden que se trata incluso de un programa de ciertos hechos como los medios utilizados. Es un medio puede ser incluso una persona, por ejemplo, el tío, el primo, el hermano, la hermana, el padre, la madre. De hecho, ese tipo de conductas está castigada con el doble. ¿Por qué? Porque por la cercanía, porque no es normal que alguien que se supone que por definición te estime, pues te lastime, ¿no? En las que se cometió el delito. Es decir, cómo sucede, quién puede, cómo puede, etcétera, ¿no? Había ventajas, había desventajas, cuántos eran más grandes, más fuertes, más pequeños, tenían armas, no tenían armas, etcétera, ¿no? Y los antecedentes del sujeto. Y aquí llegamos a un punto bastante interesante, ya que muchos de los sujetos que he tenido problemas tienen antecedentes penales, es decir, ya conocen todos estos tipos de procesos y como que los conocen de alguna manera ya saben cómo evadirlos toda vez que incluso son asesorados y vamos a descubrir el hilo negro simple y sencillamente se trata de decir las cosas. La intención es un elemento fundamental en la configuración del código. Establece que para que una conducta se configure como delito se requiere que el sujeto tenga la intención de cometer. Es decir, lo estás haciendo a propósito, sí. Estás haciendo, sí. Eh, Pensamientos al respecto, sí. Piensa, sí. De alguna manera sabes de qué se está hablando, sí. ¿Entiendes la referencia? Sí. A todo esto pues, no cabe más que un simple cuestionario de sí y no. Tienes que decir sí y no, ya se acabó, ¿no? Esto, en situaciones es muy práctico, pues un polígrafo, ¿no? En donde pues las respuestas son sí y no y para intentar, ¿no? Entonces, eso me llevó a sorprender que personas que yo sabía que podría aprobar ese tipo de exámenes lo pasan sin ningún problema.
Puede ser difícil, pero el código establece que el número puede asumirse a partir de ciertos hechos. Vamos a decir, nunca se vayan con la primera impresión, nunca descarten a nadie, nunca usen de nada, porque muchas veces no conocen el punto, no conocen los hechos, y es que recuerden que de un hecho existen más de una versión, incluye la mía y la de los demás, ¿no? Es decir, siempre escucha mi verdad, es que la verdad os ¿no? Ya no diré eso porque no es el que me aparece el logo de voz, ¿no? Así que es otro tema que se lo un análisis y reflexión, como los que estaremos viviendo esta semana. Sirvan y ya saben, mientras haya una persona que diga que este tipo de temas les está sirviendo, pues lo seguiremos generando, ¿no? No lo hago por un beneficio económico, simple y sencillamente porque una persona que esté pasando exactamente lo mismo que yo y con una responsabilidad un poquito, pues yo creo que vale la pena seguirlos haciendo, ¿no? Así que ánimo y que tengan un excelente día.